Ahora, ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan ustedes un cordial saludo por parte del área forense de Psicología Forense de la Universidad Mayor de San Andrés, del área de la Sociedad Científica. Bien, el área de Psicología Forense perteneciente a la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés tiene el agrado de presentar a la entrevista del Magíster Senseratum Elvis Mamani Yanapa, quien es autor de la tesis de maestría titulada Propuesta de un modelo de autopsia psicológica aplicable en delitos de feminicidio. Mi nombre es Keila Denise Pachoquemita, miembro titular del área de Psicología Forense de la Sociedad Científica de la Universidad Mayor de San Andrés, estudiante de la misma carrera. Y bueno, un cordial saludo a nuestro ahora entrevistado, a Rubén, y esperamos que esta jornada sea de bastante provecho. asimismo, me encantaría también presentarme. También soy un miembro perteneciente a la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología. Mi nombre es Carlos Feizaya Cruz y esperemos que esta entrevista sea de lo más provechosa y de lo más amena posible. Nuevamente, gracias, Rubén, por aceptar esa cordial invitación para la entrevista. Muy buenas noches, yo soy Yerba Jazmili Pachopaye, igual perteneciente al área de psicología forense de la sociedad científica, y pues estoy con la expectativa de que esta entrevista sea lo más provechosa para nosotros como estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marianela José Aliaga, soy perteneciente del área de psicología forense de la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de psicología, y nuevamente agradecerle por aceptar esta entrevista. Estimado Magíster Rubén, nos encontramos muy agradecidos por el tiempo brindado en esta oportunidad, y para ello nos gustaría conocerlo un poco más y que nos hable acerca de usted. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido primeramente con la Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés por la invitación que se me ha hecho para poder compartir aquellas experiencias y aquellos conocimientos respecto a la tesis que se ha presentado en su momento. Reitero este agradecimiento y muy feliz, muy contento por estar en esta entrevista. En torno al ámbito académico, mi formación, yo soy licenciado en Derecho, asimismo soy estudiante de Psicología, tengo la especialidad en Seguridad y Régimen Penitenciario, tengo el diplomado en Educación Superior y bueno, pues dentro del área de la Psicología y del Derecho tengo como especialidad la Psicología Jurídica y Forense. Esto, estimados compañeros. Muy bien, estimado Rubén. Quisiera también conocerles un poco de, bueno, remontándonos un poquito al pasado, quizá un poco a la nostalgia, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre tus motivaciones al momento de, como nos comentaste, haber escogido la carrera de Derecho? A ver, bueno, la carrera de Derecho yo la comencé en la gestión 2009. Anterior a eso, tuve la oportunidad de cursar también. Yo también soy agente de policía, entonces esta labor está estrechamente relacionada con el área del derecho. Entonces esa ha sido mi motivación para poder encaminar en ese campo, en el campo del derecho. Bueno, ¿nos puede decir quiénes son las personas que la apoyaron durante el proceso del desarrollo de su tesis, por favor? Bueno, para el proceso del desarrollo de la tesis, primeramente la familia, son quienes motivan a uno para seguir adelante, en primer lugar. Posterior a ello, después de eso, son los tutores, en este caso la magíster Yomar Bejarano, quienes de igual forma
de alguna manera han motivado para que la tesis sea realizada. Bueno, nos gustaría también conocer si existió alguna motivación personal para elegir este tema. Bueno, de cómo nace la idea de investigar respecto a la autopsia psicológica. Como mencioné en un inicio, yo también soy estudiante de psicología y bueno, pues en la carrera de psicología tenemos la materia de psicología forense. Y es ahí donde avanzamos el tema de la autopsia psicológica. Dentro del campo del derecho y de la medicina legal se hace referencia a la autopsia médico-legal. Cuando escuché el término de autopsia psicológica, es decir, estudiar la mente de la persona fallecida, entonces es que me causó mucho interés el conocer la autopsia psicológica. Entonces empecé revisando a Teresita García, a Jorge Núñez de Arco, autor nacional Jorge Núñez de Arco, Teresita García, una autora cubana. Entonces ahí nace el interés, ahí nace la motivación del estudiar la autopsia psicológica. Y un tema que era un tema sonado, si vale el término, era el feminicidio que se iba dando. Entonces vi la necesidad tal vez de adaptar este modelo, o bueno, este método de investigación psicológico forense al delito de feminicidio. Es ahí donde nace la motivación para investigar este tema. Y bueno, cuéntenos también, nosotros tenemos conocimiento que este proceso de elaboración de una tesis es un proceso bastante complejo, porque desde el momento en el que usted se plantea el problema, va elaborando la hipótesis, todo este proceso, ¿cuánto tiempo le ha tomado elaborar la tesis? A ver, la tesis de maestría la he realizado en 2 años, desde la gestión, bueno, 3 años, desde la gestión 2018 hasta la gestión 2020. Sin embargo, como hace un momento mencioné, la idea en sí de la autopsia psicológica estaba firme. En un inicio, en pregrado, me planteé conocer la necesidad, es decir, si es necesario, es pertinente, es adecuado aplicar la autopsia psicológica en casos de feminicidio. Entonces, ya en posgrado, con los cursos que ya habíamos pasado, ya con más teoría, pude realizar tal vez la propuesta. Primero vi la necesidad, es decir, es necesario, es pertinente, procede o no procede tal vez aplicar la autopsia psicológica en estos casos. Es así que nace la propuesta. Todo ese proceso en sí dura 3 años. 3 años es que dura el proceso de la elaboración de la tesis. Disculpe, desde un ámbito general, ¿cómo nos puede dar una diferencia de una tesis de grado y una tesis de maestría? A ver, viendo ya hasta un poco del tema metodológico, cuando se hace referencia a una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, una tesis de grado y una tesis de posgrado o de maestría. Cuando se hace referencia a una tesis de grado, las tesis, bueno, desde un punto de vista de una clasificación que se hace de las tesis, hablamos de una tesis básica y una tesis aplicada. Las tesis básicas, por lo general, se realizan en pregrado, es decir, describimos un evento y solamente podemos describir un evento. Ver, como les decía hace un momento, ver la necesidad o no de la aplicación de la autopsia psicológica en casos de feminicidio. Ahí sería una tesis de grado. Sin embargo, cuando hablamos de una tesis de maestría, lo que también nos decían en la materia de metodología de investigación, es que se debe proponer, no solamente debe ser básica, no solamente debemos describir un fenómeno, además de describir ese fenómeno debemos de proponer una solución. Entonces, en este caso, en la tesis presentada, se ha visto la necesidad, la pertinencia y se ha propuesto un modelo de autopsia psicológica. Entonces, la diferencia es que una es básica y una es aplicada. Una propone y otra no puede proponer. En muchos casos no propone, solamente describe cierto fenómeno.
Bueno, quisiéramos conocer también un poco de su enfoque, de su investigación. En relación al enfoque de la investigación, se ha realizado a través del enfoque cualitativo, y este enfoque busca conocer realidades, fenómenos, busca describir ciertos hechos. Por eso es que se ha utilizado o se ha aplicado el enfoque cualitativo, y no así el enfoque cuantitativo, donde se utilizan más datos estadísticos y todo ello. Muy bien, estimado Rubén. Nos comentaba hace un momento, ¿no?, que en la diferencia de una tesis básica, o más bien dicho, de pregrado, y a diferencia de una de posgrado, una describe y la otra ya es más aplicada. Entonces, sería más factible hacer como una especie de, ¿cómo se llamaría? Un proyecto. Por ejemplo, que la primera tesis, en este caso, usando su tema, por ejemplo, describa solo pues haga referencia a la necesidad de este método, y ya en la tesis de maestría proponga el método. Entonces es como que se conectan los dos trabajos. Este trabajo es más factible, lo considera más factible, más provechoso, por así decirlo. Algunas tesis de pregrado no está limitado, es decir, que no está limitado a que una tesis de pregrado, una tesis básica, se quede una tesis básica, es decir, que no solamente describa. Hay muchas universidades que también hacen la aplicación, no solamente se quedan en la necesidad, bueno, dentro del tema, sino también proponen otro modelo. Entonces, yo veo que sí existe una relación, y veo que algunas universidades las realizan el estudio básico, y también aplican la investigación. Claro, entonces sería un poco más llevarlo más adelante, por ejemplo, un proyecto. Llevarlo más adelante. El requisito, que nos decían en metodología de investigación, es que la tesis de maestría debemos de proponer conocimiento. No solamente quedarnos en una tesis básica, no solamente ver la necesidad, tenemos que proponer algo. Entonces, en eso se centra la tesis de maestría. Uh-huh. Muy bien, gracias por la aclaración. Metiéndonos más de lleno, ¿no?, en este tema de desarrollo, sobre esta investigación que nos comentas de todo el método, tocas bastante lo que es los casos de feminicidio, especialmente por lo que vimos en el trabajo desde la gestión 2013 hasta la gestión del 2019, ¿no? Entonces, según toda esta revisión de antecedentes y de los casos, ¿usted considera que los casos de feminicidio han incrementado, se han mantenido o de repente han reducido? Haciendo una revisión de los datos de las últimas gestiones, el año pasado, en la gestión 2020, en la que nos encontrábamos en una situación de pandemia, se han dado 113 casos de feminicidio, al igual que en la gestión 2016, es decir, no ha reducido. Yo veo que este fenómeno es un fenómeno muy alarmante que debería preocuparnos, debería de preocupar a las autoridades, debería preocuparnos también a nosotros como estudiantes para dar alguna solución. Se ha incrementado de manera alarmante a tal punto de que está calando hondo en nuestra sociedad. Tenemos muchos casos de feminicidio. Hasta el mes de junio teníamos 52 casos de feminicidio en el Alto. Esta situación es muy, muy preocupante y debe preocuparnos a nosotros. Como decía hace un momento, y valga la redundancia, debería preocupar esta situación, debería preocupar a nuestras autoridades. ¿El qué estamos haciendo? ¿Será que la ley 348 al introducir el tipo penal de feminicidio ha reducido esto? ¿Será que lo ha hecho? Preguntémonos, veamos los datos. Quizá no lo ha hecho. Los feminicidios se siguen dando, y al parecer se siguen dando con más fuerza. Muchas gracias por esa aclaración. Y bueno, nosotros como área de forense hemos dado lectura de manera íntegra a lo que es su documento de tesis. Y bueno, dentro de esta nos menciona, ¿no?, el proceso penal boliviano en su fase investigativa no cuenta con un método de investigación psicológico
forense, razón por la cual propone un modelo de autopsia psicológico-forense. Bajo esa premisa, la pregunta sería más o menos la siguiente. En su experiencia en la actualidad, ¿sabe usted si es que se cuenta con algún método de índole psicológica en general dentro de lo que va a ser un proceso penal, específicamente en casos de feminicidio? A ver, si analizamos un poco, considero importante analizar el tema del proceso penal. Se han podido revisar la tesis. El proceso penal boliviano tiene distintas fases, tiene distintas etapas. Hay fases en las que se investiga, hay fases en las que fases en las que se va a probar ciertos eventos o ciertos actos. Dentro de la etapa investigativa no he podido advertir ningún método psicológico forense para investigar delitos de feminicidio. Es por tal razón que mi persona ha propuesto la autopsia psicológica. Si bien la norma, si bien el Código Penal en su artículo 178 hace referencia a la autopsia o necropsia, mas no hace referencia a la autopsia psicológica. Es muy genérico. Es decir, si me permiten, el fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura. Es decir, no hace referencia a la autopsia psicológica. Entonces, lo que se ha propuesto, eso también es tesis en derecho, es proponer tal vez la incorporación de la autopsia psicológica al Código de Procedimiento Penal como un medio de prueba. Entonces, no he conocido de algún método de investigación psicológico forense para la investigación de delitos de feminicidio. Dicho extremo también se puede corroborar con la guía de puntos de pericia de la Fiscalía General del Estado, que se ha realizado en la gestión 2019, donde no se puede advertir la autopsia psicológica u otro medio de comprobación desde el punto de vista psicológico. Entonces, por esas razones que mi persona ha propuesto este método psicológico forense para la investigación de delitos de feminicidio. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, si bien la pregunta puede sonar muy general, ¿no? ¿Cómo nos explicaría la importancia de la aplicación de su propuesta en los casos de feminicidio en Bolivia? Ya, a ver, para ver ese tema tal vez deberíamos ver qué es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica, si partimos del análisis del origen etimológico de la palabra y separamos esta, podemos concluir que autos significa a sí mismo y opsis significa observar. Si hacemos referencia a autopsia psicológica, hacemos referencia a que nos estamos observando nosotros mismos. Incluso haciendo este análisis nos daríamos cuenta de que la palabra está siendo mal usada. Entonces lo correcto sería necropsia psicológica. Pero eso más allá del análisis etimológico de la palabra. ¿El por qué es importante? La autopsia psicológica se encarga del análisis retrospectivo, es decir, se encarga de conocer qué es lo que ha pasado en la víctima antes de su muerte. Ahora bien, en casos de feminicidio pasa lo siguiente. Hay una mujer encontrada en su hogar, muerta, sin signos vitales. El marido, esposo, cónyuge, conviviente, es aprehendido, llevado a declarar. Entonces, lo que la autopsia psicológica en estos casos trata de conocer es la vida anterior de esa pareja. Es decir, esta pareja sufría violencia, esta pareja, ¿cómo se llevaba? Tenía violencia anterior, tal vez violencia física, psicológica, sexual, que va a ser importante dentro del proceso, y lo cual no es considerado en el proceso penal actual. O sea, el proceso penal actual no le interesa conocer la vida anterior. Sin embargo, la propuesta de autopsia psicológica trata de conocer la vida anterior a la muerte de la mujer. Entonces, ahí radica la importancia de este modelo, es conocer
Ustedes se preguntarán con qué finalidad trata de conocer la vida anterior. Esto con la finalidad de que sea un atenuante o un agravante. ¿En qué sentido un atenuante? Podría ser que la víctima, en este caso el agresor, supuesto acusado o imputado, no haya ejercido jamás violencia contra la víctima. Sin embargo, esta haya aparecido, como hace un momento les dije, muerta en su domicilio. Entonces, esto podría servir de prueba para el acusado. Es decir, no ha existido violencia anterior. Ahora, vámonos al otro lado. En caso de que haya existido sí violencia anterior, haya sido víctima de violencia sexual, haya habido malos tratos, no sé, había habido maltrato hacia sus familiares, entonces esa va a ser un agravante y va a servir a la víctima, en este caso a la familia de la víctima, para poder fundamentar una acusación y pues sea sentenciado, en este caso el acusado por la comisión de un delito de feminicidio. Entonces ahí radica la importancia, el ser un atenuante por un lado y el ser un agravante por el otro. Es imparcial, digamos, es objetivo este instrumento. Por un lado busca la culpabilidad de una persona y por el otro lado busca que no se le sancione. Busca ser un atenuante para el acusado. Muchas gracias por esa explicación. Quisiera que nos dé a conocer en qué campo se acude a la aplicación de la autopsia psicológica. A ver, la autopsia psicológica lo dice la teoría, bien Teresa García, que se aplica en casos de de suicidios. Y básicamente la autopsia psicológica, y lo que decían también muchos docentes en la maestría, y bueno, algunos se cerraban en ese aspecto, es decir, que la autopsia psicológica se había creado para temas de suicidio, es decir, de muerte dudosa. Sin embargo, muchos años atrás de lo afirmado, se ha podido ver que la autopsia psicológica se utiliza en investigación de delitos, asesinatos también, y ahora la propuesta de utilizar la autopsia psicológica en el campo de la investigación de delitos de feminicidio. Ya México también lo utilizaba, no con el nombre de autopsia psicológica, sino con el nombre de una valoración retrospectiva de lo que es la vida anterior de la víctima. Entonces, en ese sentido, no solamente la autopsia psicológica se utiliza en casos de suicidio, casos de investigación criminal, en casos de feminicidio, como la propuesta que se ha realizado. Muy bien, también nos comentabas, ¿no?, que ya había antecedentes en México y también por lo que pudimos leer en su trabajo de tesis, hubo un par de antecedentes aquí en Bolivia, ¿no?, en los cuales las situaciones no eran muy claras y que se mandó a aplicarlo. Tal vez podrías comentarnos un poco sobre ello. Sí, tal vez ustedes han escuchado al doctor Jorge Núñez de Arco, profesional, quien ha diseñado un modelo de autopsia psicológica, el modelo de la estrella de autopsia psicológica. Este autor ha diseñado ese modelo de autopsia psicológica y el mismo ha sido validado por expertos. Él lo utiliza, ese modelo, es lo que habíamos podido conversar con él, porque él también ha sido parte de la investigación que yo he realizado. Otro modelo que se utiliza en nuestro país es el modelo de autopsia psicológica de Teresita García, médico cubana. Son esos dos modelos que en la actualidad se utilizan en Bolivia, más el modelo de autopsia psicológica de Teresita García. Muy bien. Entonces, ¿el modelo que usted propone es algo más innovador o quizá es, como decirlo, una mejora? El modelo de autopsia psicológica de Jorge Núñez de Arco no está direccionado a temas de feminicidio. El modelo de autopsia psicológica de Teresita García, de igual forma, no está orientado a delitos de feminicidio. El modelo que propongo, que he propuesto, está direccionado al tema de feminicidio. Como hace un momento les mencioné, a ver el tema anterior, tal como lo va a ser el modelo de Jorge Núñez de Arco, tal como lo va a ser el modelo de Teresita García, pero el tema de feminicidio.
se va a centrar en ver el tema de violencia anterior, ver datos de violencia, ver datos del agresor, si este era agresivo. Entonces esos datos no va a tener el modelo de Jorge Núñez de Arco, tampoco va a tener esos datos el modelo de Teresita García. Entonces, esos datos son los que van a aportar el modelo propuesto por mi persona. Muy bien. Entonces, este modelo enfocado hacia específicamente casos de feminicidio, ¿nos podrías explicar cómo se dio esta validación del instrumento que utilizaste? Ya, a ver, para el tema de la validación, bueno, existen diferentes formas de validar un instrumento. El que se ha aplicado en la presente tesis ha sido la validación por sujetos expertos, es decir, personas que sean conocedoras del área, sean conocedoras del tema. Una de las personas que ha validado este instrumento, como hace un momento les mencioné, es el doctor Jorge Núñez de Arco, Mendoza, quien ha validado este instrumento. Asimismo, tal vez también la conocen, a la magíster Claudia Altamirano Sarsuri. Ella es magíster en psicología forense. Ella también ha sido parte de esta validación, así como el magíster Javier Pablo Mamani-Zárate, quien es juez del tribunal de sentencia de la ciudad de La Paz. Entonces, han sido estas personas las que han validado el instrumento propuesto. Y bien, después de habernos dado esa introducción, hemos podido ver dentro de su trabajo una aplicación de la entrevista y del cuestionario, ¿no? ¿Podría decirnos, por favor, cuál es la importancia de la aplicación de la entrevista conjunto con el cuestionario de manera paralela? Lo fundamental en este método es la entrevista. Es lo esencial en este modelo de autopsia psicológica. No solamente en este modelo. En el modelo de Teresita García es fundamental la entrevista. Y esta entrevista no se debe hacer sin antes haber revisado el caso, sin antes haber revisado el proceso. Entonces, el modelo propuesto también cuenta con un manual. En este manual se hace referencia que para realizar la entrevista y para aplicar este modelo se debe de haber conocido los antecedentes del proceso. ¿Qué antecedentes? Se debe haber conocido el cuaderno de investigaciones, se debe haber conocido la denuncia, se debe haber conocido el certificado médico forense, la relación de los hechos. Entonces, posterior a que la persona, en este caso el perito en psicología forense, realice la autopsia psicológica, debe haber conocido todo aquello. Y posterior a ello, recién podrá realizar podrá practicar la autopsia psicológica con la persona a la cual se le solicite. Entonces es esencial la entrevista para este instrumento. Muy bien, nos habla sobre la importancia de la entrevista, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, ¿qué medios o qué herramientas se tiene para reconocer si la información que ha sido brindada, ¿no?, en la entrevista es falsa? El modelo propuesto no cuenta con ningún medio, un mecanismo para detectar si la información brindada es falsa. Va a depender de la pericia del psicólogo forense. Ahí hacíamos una diferencia en clases, ¿no? Cuando hacíamos referencia a una entrevista en psicología clínica, donde el paciente asiste con la intención de recibir tratamiento. Es decir, el paciente te va a contar todo lo que padece, todos sus síntomas, te va a contar todo de manera voluntaria. En cambio, en psicología forense es muy diferente. El acusado, el imputado no te va a contar porque él no va a ir de manera voluntaria. Él va a ir a través de un requerimiento fiscal. Entonces ahí va a depender el mecanismo para detectar si esa información es falsa, va a depender de la pericia del perito. Valga la redundancia, de la pericia del psicólogo forense, de su experiencia para detectar qué declaración es falsa. Además de eso, y como mencioné hace un momento, debe de tomar conocimiento de todos los antecedentes, es decir, de la denuncia,
de todos los actuados que se hayan realizado en la etapa investigativa. Bueno, muchas gracias por toda la información que se nos está brindando. Quisiéramos saber si la Asamblea Legislativa Plurinacional ha considerado el tratamiento de un proyecto de ley que puso dar lugar a la incorporación de la autopsia psicológica como un método de investigación psicológico forense para su aplicación. No he tenido conocimiento de que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya tratado dichos aspectos, pero sería muy importante que se considere este aspecto, toda vez que, como hace un momento mencioné, el Código de Procedimiento Penal solo hace referencia a la autopsia de manera genérica. Sería muy importante tal vez hacer una reforma al Código Penal y tal vez al Código de Procedimiento, bueno, más al Código de Procedimiento Penal, para que se introduzca dentro de un artículo el tema de la autopsia psicológica para casos de feminicidio. Sería muy importante y creo que sería de mucha ayuda para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos y sería un gran aporte para el proceso penal. Muy bien, estimado Rubén. Nos comenta que es un punto, pero muy importante que se considere, ¿no? Este propuesto de autopsia psicológica, porque lo leíamos también en sus recomendaciones, ¿no? Que deberían tomarlo a consideración, como usted nos comentaba, para que se pueda por lo menos reformar las leyes, reformularlas para que sea aplicable. Porque la verdad, como también nos comentaba en los antecedentes que había, hay bastantes casos de feminicidio que quedan impunes, ya sea por falta de pruebas o distintos factores. Entonces, este método de autopsia psicológica daría un gran, más que una prueba, sí, pues no sé si lo estoy mencionando bien, pero es como una prueba más contundente en estos casos. Es un medio de prueba. Medio de prueba. Sí, es un medio de prueba a través del cual se va a demostrar si en una relación de pareja, anterior al fallecimiento de la mujer, ha existido violencia o no. Se centra en eso, este instrumento. Se centra en conocer si ha habido, primero, el estado emocional. ¿Cómo era el estado emocional de la víctima? Tenía ansiedad, estrés, depresión, miedo, ira, rencor. Entonces, esos aspectos se van a evaluar a través de este método. Así también, ¿cuál es la relación que tenía? ¿Era esposo? ¿Era concubino? ¿Era enamorado? Entonces, esas cosas se va a ver con este instrumento. Entonces, como les decía hace un momento, este instrumento puede ser un agravante o puede ser un atenuante como medio de prueba. Puede ser presentado por la víctima y este instrumento puede haber demostrado que antes de la muerte había violencia, había agresiones, había ya denuncias ante un SLIM, tal vez había separación, no sé, con los hijos. Todos esos aspectos va a evaluar este instrumento, el instrumento propuesto. Muy bien, entonces puede servir de agravante o también de atenuante, ¿no mencionaba? Atenuante. Muy bien. Atenuante. Sí. Entonces, ¿podría identificarlo o diferenciar un caso de feminicidio con uno de un crimen pasional? Sí, podría ser de utilidad para ello. Lo que la ley ve y a veces cuando un crimen pasional no distingue, digamos, la ley, el hecho de que sea feminicidio. Feminicidio es la muerte de una mujer, 30 años sin derecho a indulto. Entonces ahí podríamos ver con la autopsia psicológica cuál era la relación. Es decir, había una relación buena, tal vez era por un crimen pasional. Entonces esos aspectos van a analizar la autopsia, psicológica. En pocos casos es solicitado. Claro. Bueno, entonces ya estamos llegando a la recta final de la entrevista, pero de todos modos pienso que es un tema muy importante el modelo que proponen esta tesis. Y si bien no vamos a poder tocar todos los puntos que se toman en esta tesis, tal vez invitar, ¿no?, al resto de la audiencia que va a estar viendo esta entrevista a que pueda leer y considerar, pues, ¿no?, el documento propuesto por el magíster Rubén Elvis Yanapa. Sí. Entonces, queda como una invitación
Entonces, ya como manera de conclusión, ¿no? Para las personas que nos vayan a escuchar, porque también hay estudiantes de psicología, igual que pueden estar interesados en esto de la investigación, ¿no? ¿Qué mensaje o recomendación les brindaría a aquellas personas que quieran investigar, dedicarse a esto de la investigación más a fondo, a profundidad? Bueno, yo soy más del campo de la psicología jurídica y forense, desde mi área, un área que tal vez recién en las universidades están investigando temas propios de la psicología jurídica. Entonces, motivar a ellos a que podamos generar más conocimientos, podamos hacer que la psicología jurídica y forense, porque es un área muy importante porque tiene relación con el derecho y es un área en la que hay muy pocas personas especializadas en esta área. Entonces, motivarlos a los estudiantes a que escojan esta área, bueno, pues que generemos conocimientos que sean de utilidad para la sociedad, para resolver problemáticas como el infanticidio, tal vez el feminicidio, tal vez va a haber otra persona que va a realizar, no sé, un protocolo de, no sé, de violencia, para reconocer personas violentas, no sé, entonces motivar a estas personas para que se introduzcan en este campo que es muy bonito, es muy interesante y que podamos hacer investigación y que ésta pueda servir a la sociedad, a la cual nos debemos también. Muy bien. Entonces, que pase más allá, que vaya más allá, como comentaba al inicio, que pase más allá del nivel descriptivo, y que vaya más a un método de aplicación, de intervención, ¿verdad? De proponer soluciones a la problemática, a las distintas problemáticas que se presentan en la sociedad. Para eso está hecha la universidad, es decir, debemos de solucionar problemas que se presenten en la sociedad. Entonces, uno de estos, tal vez yo he tratado de tal vez solucionar un problema, no, pero proponer un modelo que permita que se descubra la verdad histórica de los hechos en delitos de feminicidio. Es a lo que va el modelo propuesto por mi persona. Y también motivarlos a los compañeros para que puedan generar conocimientos que sirvan a la sociedad. Muy bien. Bueno, entonces con eso, con estas últimas recomendaciones, ¿no?, del magíster, estamos dando como culminada la entrevista. Keila, tal vez podrías hacer unas palabras más. Bien, nuevamente reiterando nuestro profundo agradecimiento por parte de la sociedad científica. Nos sentimos muy honrados y realmente muy, muy agradecidos porque se encuentre aquí, porque pueda dar esta explicación que va a llegar, creo yo, a más allá de los estudiantes de psicología. También, como lo indicaba, la parte jurídica va a llegar a estudiantes de derecho y hacer de esta manera que se involucren más en la mejora de nuestra propia sociedad. Una vez dando por concluido este evento, también queremos agradecer a la mesa directiva de la Sociedad Científica de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, y en especial un agradecimiento para todo lo que es el área de psicología forense. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos publicando contenido educativo todo el tiempo y también esta entrevista estará disponible en poco tiempo. Muchas gracias.